Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, y hoy nos toca el capítulo 8. Vamos a hablar del mediador de un nuevo pacto. Recordemos que Jesús es sacerdote para siempre, ¿verdad? Y que es el mediador de un nuevo pacto. Dice el capítulo 8 en versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mis queridos, mi querida, a través del tiempo, el Señor ha hecho muchos pactos con el hombre. Ha tenido pactos con el hombre, diferentes pactos con el hombre. Entre ellos, podemos mencionar el primero de los pactos bíblicos que se definen en Génesis, fue hecho con Adán y Eva antes de la caída, y apropiadamente se llama o se llamó pacto edénico. Génesis 1, 8, 20, 31, Génesis 2, 17. Dios con la humanidad. Ahora bien, también podemos ver el pacto que hizo con Noé en Génesis 9, 1 al 27. El pacto que Dios hizo con Noé en representación de la humanidad contiene tres partes: promesa de Dios, desafío a Noé y profecías concernientes a sus tres hijos. En este pacto Dios define su relación con la humanidad después del diluvio o instruye principios del gobierno humano. También podemos ver el pacto que se hizo con Abraham en Génesis 12, del 1 al 4, Génesis 13, 14 y 17, Génesis 15, del 1 al 8, Génesis 17, del 1 al 8. Este pacto, consiste en promesas hechas por Dios a Abraham. Y Dios promete que Abraham llegará a ser una nación grande. También que hará grande el nombre de Abraham. Bendecirá a los que bendigan a Abraham, y en Abraham toda la familia de la tierra. Estas promesas se cumplen en el establecimiento del pueblo de Israel y en la venida del Salvador del mundo, Cristo Jesús, como descendiente de Abraham. Génesis 15, 2, 5. Dios le promete a Abraham un heredero espiritual. Al confiar en que Dios cumplirá la promesa, se dice que él creyó en el Señor y él se lo reconoció como justicia. Génesis 15, 6. Esta es la primera declaración específica de la salvación por gracia, por medio de la fe. También podemos ver el pacto mosaico con Moisés, Éxodo 19, 5. Este pacto fue dado al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, que incluyen la ley moral, Éxodo 20, la ley civil, Éxodo 21, 24, la ley ceremonial, Éxodo 25, 40, y el libro de Levítico, que está ahí. El pueblo de Israel aceptó el pacto y se comprometieron a cumplirlo cuando dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo 19, 8. El pacto mosaico, mi querido, mi querida, estuvo en vigencia desde el establecimiento en el monte Sinaí hasta que vino Cristo Jesús. El pacto israelita, Deuteronomio 27:30,
la ocupación de la tierra prometida a Israel es anunciada con ciertas condiciones. En realidad, este pacto es una continuación o renovación y reafirmación del pacto mosaico que define la relación entre Israel y la tierra prometida. El pacto davídico, el pacto davídico, segunda de Samuel 7, 8, 19, es la promesa de que el Mesías vendría del linaje real de David y de que el reino mesiánico nunca sería destruido. El reino existe actualmente en forma espiritual, pero su cumplimiento definitivo se realizará en la segunda venida de Cristo. Ahora bien, ahora sí entramos el nuevo pacto, que es, como lo vemos en Jeremías 31, Marcos 26, 27, 28, Hechos 8, 8, que vamos a leer. El pacto de la gracia. El nuevo pacto fue proclamado a Israel en el Antiguo Testamento. Debemos recordar que los elementos espirituales de este pacto han sido otorgados a la iglesia, pero no se cumplirá en su totalidad, sino hasta el final de la historia. Nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, ha permitido que la iglesia participe de esos elementos durante la presente era. Mateo 26, 27 al 29 y Primera de Corintios hablan de este pacto, cuyas bendiciones son obtenidas solamente por medio del sacrificio de la sangre de Jesús. Gálatas 4, 21, 31, por medio de una interesante alegoría, el apóstol Pablo define el Antiguo Testamento como el pacto mosaico y el Nuevo Testamento como el pacto que el sacrificio de Cristo hizo efectivo. Y Pablo asocia la salvación solo con el nuevo pacto. Es muy importante que entendamos esto. Podemos notar que en Hebreos 8:8 dice de esta manera, dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que te estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Podemos ver que, como cita Jeremías 31, 31, 34, el libro de Hebreos específicamente, este libro identifica a Cristo como el mediador de un nuevo pacto. Hebreos 12, 24, establecido sobre el sacrificio de Cristo que asegura la bendición eterna bajo el pacto hecho con Abraham. Gálatas 3:13, 29, para todos los que le creen. Hechos 16, 1 al 6, Primera de Juan 2:27, Colosenses 1:9, Efesios 3, 4 y 5. Cuando vemos aquí el mediador del nuevo pacto y vemos entonces el sacerdocio de Cristo, dice el 8:1 de Hebreo, le estaba dando, estábamos, ¿verdad?, haciendo realmente, hablándole de los pactos que el Señor ha hecho con el hombre. Ahora vamos a tratar de desglosar aquí Hebreos 8. Entonces podemos encontrar que Hebreos 8, ¿verdad? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y cuál es, mi querido, ese sacerdote que tenemos? Tenemos a Jesucristo, sentado a la derecha de nuestro Padre. Entonces, mirando cómo comienza este Hebreo 8:1, realmente lo más importante de todo es que tenemos un jefe de sacerdote que está en el cielo sentado a la derecha del trono. Hebreos 2:17, Hebreos 1:3. Cristo ofrece un sacerdocio mejor, ya que su ministerio está en los cielos, donde está a la diestra de Dios. Cristo, el sumo sacerdote, es para siempre, como lo hemos dicho. Podemos ver a Hebreos 7:28, y terminó su obra expiatoria una vez para siempre. Hebreos 7:27. Vamos a leer a Hebreos 7:27 y 28. Dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice el 28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Realmente. Por tanto, él se sentó en el lugar que le corresponde, el puesto de máxima autoridad, mi querido.
se sentó a la diestra. Es una expresión del Antiguo Testamento con la que se indica una prerrogativa, o sea, un privilegio. Sentarse a la diestra del Padre es un privilegio real de más alto honor. Primera de Reyes 2:19. Salmo 110:1. Jesús, mi querido, mi querida, está sentado como prueba de que de su sacrificio redentor se completó. Hebreos 8:1, Hebreos 10:12. Ahora dice el verso 2 del 8 aquí: ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, ese sacerdote que es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Hebreos 9:11-24. Seguimos mirando aquí. El ministerio de Jesús, mi querido, se realiza en el verdadero santuario, no de la tierra, sino del cielo. Como sacerdote y rey, ocupa el lugar de suprema autoridad. Hebreos 8:1 que hemos leído. Los sacerdotes levitas de la tribu Leví, servían en el tabernáculo terrenal, que era solo una representación del tabernáculo verdadero en los cielos, donde ministra Cristo. Hebreos 4:14, Hebreos 9:24. Dice el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué? Ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. El sacerdote terrenal tenía que ofrecer sacrificio y ofrenda por lo del pueblo, pero también tenía que ofrecer por los pecados de él. Hebreos 5:1, Hebreos 9:14. Dice el verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún un sacerdote que presente la ofrenda según la ley. Mis queridos, mis queridas, si él estuviera aquí, Cristo no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presenten a Dios las ofrendas que ordenaba la ley de Moisés. Pero como ya él hizo el sacrificio, el sacerdote de nosotros es Cristo. Hebreos 5:1. Eso significa que el templo no había sido destruido cuando estaba pasando eso. Pues los hombres, los sacerdotes, hombres, hacían esto. Cuando fue escrita esta carta de Hebreo, confirmando el tiempo de su composición antes del 70 después de Cristo, cuando el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos por los romanos. Dice el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero el trabajo de esos sacerdotes, no nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, con mucho cuidado, porque debe hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostraré en la montaña. Podemos ver a Colosenses 2:17, Hebreos 9:23, Hebreos 10:1, Éxodo 25:40, Hebreos 11:7, Hebreos 12:25. La importancia de este contraste es explicada después en Hebreos 9:23-28. Yo voy a leer a Hebreos 9:23-28 para que usted vea lo que encontramos. Hebreos 9:23-28 dice, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Ahora, ¿por qué? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacerdote terrenal representaba al pueblo en la tierra, pero hoy en día Cristo lo representa a usted y a mí en el cielo y está sentado a la derecha del Padre diciéndole y intercediendo por usted y por mí, mi querido. Y dice el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado. Ese fue Jesucristo. Se sacrificó por usted y por mí y lo hizo una sola vez. Los sacerdotes tenían que hacerlo a cada momento por el pueblo y por los pecados de ellos. Cristo lo hizo una sola vez por usted y por mí. Dice el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, usted ve, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Realmente está usted esperando a Cristo? ¿Estoy yo esperándolo? Pues tenemos que obedecerlo. Aquí estamos leyendo la palabra. Dice el 6 de Hebreos 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya usted y yo no estamos en el pacto de Moisés. Ya usted y yo no estamos en el pacto que se hizo con el pueblo de Israel. Usted y yo estamos bajo el pacto de Cristo, hecho sobre mejores promesas. Ya usted y yo estamos en la gracia. Ya no estamos en la ley, mis queridos hermanos. Y es importante saber distinguir lo que es la ley y lo que es la gracia. Después vamos a dar un estudio para separar, para que sepamos bien lo que es la gracia y lo que es la ley. Entonces, pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe sacerdote, es mucho mejor. Y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a Primera de Timoteo 2:5, por favor. Vamos a leer Primera de Timoteo. Ya estamos terminando, 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo quiero que entendamos que hay un solo mediador entre Dios y usted, entre Dios y yo, y Jesucristo. Está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros, todo lo que hagamos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Porque Él es un solo mediador. Yo no le voy a conseguir su salvación a usted. Yo no puedo conseguir salvación a usted. Yo puedo predicarle la palabra. Quien le da la salvación a usted y a mí es Jesucristo. A Él tenemos que obedecer. Ya no tenemos que ir a un cura, a un padre, a un pastor, a que hable con Dios por mí. No. Usted puede orarle al Señor. Yo puedo orarle al Señor. El Señor nos escucha a nosotros. Pero tenemos que obedecer su palabra. Como hijos, cristianos ya como hijos, tenemos que obedecer su palabra. Y como criatura, aquellos que todavía, ¿verdad? Tienen que tener un corazón dispuesto a obedecer a Cristo, que Él se dé cuenta que esté arrepentido para Él poder escucharlo. Es muy importante. Ya no tenemos que ir a donde un hombre. Usted no tiene que ir de mí. Mira, para que tú hables con Dios por mí. No, esto no funciona así. Yo estoy luchando por mi salvación. Usted tiene que luchar por la suya. Entonces, Dios ya no hay un intermediario. Dice Hebreos 7:22. Fíjese como dice aquí. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Quiere usted pertenecer a ese pacto? Que tener la gracia a ese pacto. Venga Jesús, obedezca. El ministerio del tabernáculo solo era figura y símbolo de la realidad consumada por Cristo en ese momento. Por tanto, su ministerio sobrepasa el sacerdocio levítico, el ministerio de Cristo, como la sustancia sobrepasa la sombra de las cosas. Esta conclusión muestra la forma en que el nuevo pacto, Hebreos 8 al 12. Jeremías 31, 34, se establece por medio de la llegada de la muerte y obra intercesora de Cristo como sumo sacerdote, que es superior al orden mosaico levítico. Hebreos 9:15, Hebreos 12:24, Primera de Timoteo 2:5, Éxodo 24, 7 y 8. Cuando hablamos de un mediador, sirve de árbitro entre los partidos, entre dos partidos, ¿verdad? Un mediador como de árbitro. Podemos ver a Job 9:33, Gálatas 3:19. Jesús es el único árbitro verdadero entre Dios y la humanidad. Solamente Jesús. Primera de Timoteo 2:5, Hebreos 9:15. Mi querido, mi querida, para terminar, el autor
se aparta de las calificaciones de Cristo como sumo sacerdote a su actual obra expiatoria. Esa obra es tan superior al ministerio de los sacerdotes judíos que por medio de ella el viejo sistema ha sido reemplazado por el absoluto y eterno y perfecto sacerdocio de Cristo. Ya el cristiano debe regirse por el nuevo pacto. Cristo es el mediador de ese nuevo pacto y usted y yo tenemos que obedecer su palabra y realmente saber que estamos en la gracia y no en la ley. Gracias por su sintonía, vamos a dejarlo ahí. Vamos a venir después con el verso 7, donde seguiremos mirando que Cristo es el mediador de este nuevo pacto, de un nuevo pacto. Espero que usted hemos dado mucho, siempre le comencé hebreo, le decía que íbamos a dar muchos capítulos y versículos, que usted en su Biblia lo busque, esta grabación la vaya parando y vaya apuntando para que usted corrobore lo que estamos diciendo. Este programa continuará. Sigamos con Jesús. Bye bye.